maravilloso que es tu Espíritu Santo pase, Señor, en su corazón, Señor, en sus oídos, Señor, y en su boca, Padre. Que sea usted obrando de una manera maravillosa, Padre, a través de este canal, Señor, que conecta los cielos con la tierra. Clamamos también por cada uno de nosotros, Padre, para que nuestro corazón también se prepare y, oh Padre, y ese carbón siga también quitando toda impureza de nuestro oído y de nuestro corazón, para que también pueda llegar la palabra, para recibirla y para ejecutarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias, Señor, por este momento. ¿Cuánto agradecemos a Dios por este día, por este miércoles? Aleluya. Vamos a que este día no sea un día común, sino que sea un día el cual sea inolvidable para nosotros. Amén. Yo creo que Dios todos los días, cuando entra a nuestra vida y hace algo precioso, hace el día especial. Así que si hoy tú no has tenido un encuentro con el Espíritu, es el momento en que lo tengas. Amén. Aunque pasemos por distintas dificultades, el Señor está con nosotros. Hoy tenemos un día de enseñanza de la palabra, ¿verdad? Amén. Los hermanos se me bajaron de la alabanza. No importa, yo me voy a agarrar después. No, mentira. Me gustaría, pero el Señor está haciendo algo muy bonito aquí con nosotros, ¿verdad? Y yo sentía hoy su presencia, aunque a veces uno viene así como a media marcha, poco a poco uno va agarrando como el sabor, ¿verdad? Es como que cuando la comida tú la empiezas a hacer, al principio tú la ves cruda, pero el Señor va haciendo la obra. Amén. Amén. Quería hablarles hoy, el Espíritu Santo, quería poder entrar un poco más en lo que estábamos estudiando. ¿Cuántos se acuerdan de la última enseñanza que tuve la oportunidad de dar? No predicación, mi hermana. Enseñanza. Sí, que tuvimos un miércoles por aquí sobre los dones espirituales, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que nos quedamos por ahí como por mitad, nos quedamos con ganas de más? Y los hermanos me lo habían dicho y una de las cosas que he aprendido con el tiempo es a terminar lo que comienzo. Eso lo he aprendido, porque si no, no se cierra lo que Dios quiere decir. Se queda, sí, recibimos algo, pero no se termina de consolidar o no se termina de hablar del tema. Y es necesario que esto se afirme cada vez más en nosotros. Amén. Gracias, Padre, por este día, Señor. Señor, que este momento de enseñanza, Padre, de administración, de impartición, Señor Jesús, que pueda ser provechoso para mis hermanos, para mi persona, para toda persona que vaya a escuchar por las redes sociales, que esta palabra pueda llegar con impacto y con espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y estábamos aprendiendo un poco, le vamos a hacer un resumen un poco a los que no vinieron, sino en YouTube está la prédica, estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Hablábamos de, no sé si usted me ayuda, hablábamos de un don, los dones que dicen algo, los dones que hacen algo. Amén. ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Qué más? 3 categorías de dones: los que dicen, los que hacen y los que revelan algo. Y hablamos principalmente de los que revelan, que es el don de misión, que estábamos hablando de la palabra de sabiduría, la palabra de revelación y el don de ciencia. El don de ciencia, amén. El don de revelación y la palabra y el don de discernimiento de espíritu. ¿Se acuerdan? Eso estábamos en Primera de Corintios. Amén. Primera de Corintios 12, del 1 al 14. Estábamos por allí. Pero vamos a continuar con eso y quiero que hoy preste mucha atención a lo que el Señor va a hablar hoy. Amén. Para que usted también pueda participar luego de culminar y usted aporte también de lo que aprendió hoy. O si en algún momento usted fue usada por el don o el Señor de una manera u otra persona haya usado el don para ayudarle a usted, para impartirle, para hablarle de parte de Dios, para alguna sanidad. Entonces todo eso nos va a servir hoy, porque vamos a salir totalmente edificados. ¿Cuánto creen eso? Amén. Amén. Entonces, hablamos de 3 dones en que nos quedamos: los dones de poder. Amén. Que es, vamos a leer un momento para entrar en contexto, donde dice, déjame buscarlo aquí un momentito. Primera de Corintios. ¿Sí? Sí, no pasa nada. Déjalo ahí. Ya se me perdió Corintios. Aleluya, aquí está.
Primera de Corintios 12. Estábamos hablando, el 9, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Vamos a comenzar mejor antes para que sepamos lo que estamos hablando en contexto. Dice, hay diversidad de ministerios, el 5, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Hablamos en ese tiempo. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros, el hacer milagros. Vamos a quedarnos hasta ahí, hasta el versículo 10, la parte A. Y quería hablarles un poco sobre los dones de poder, el don de fe. El don de fe es un don, el cual es muy importante. La fe es un don dado por Dios. Y es uno de los dones el cual usted posee. Cada uno de los que tenemos aquí, ¿tenemos fe o no? ¿Creemos por fe o no? Entonces yo quiero, como base bíblica, darles en Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no para obras, para que nadie se gloríe. Entonces, por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es que don de Dios. Y si es de Dios, es del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Y entonces, esto es para que nadie se gloríe. Entonces, estos dones fueron impartidos, fueron dados para la iglesia. Estos dones han sido dados para ti y para mí. Todos tenemos este don de fe específicamente. Y es algo, este don es impresionante porque este don se comunica con todos los dones. Si no tienes fe, ¿cómo tú puedes profetizar? Si no tienes fe, ¿cómo tú puedes creer en el Señor? Ni siquiera, no funciona ninguno de los otros. Ese es el motor, amén. Dice, si tengo el don de profecía, entiendo todos los misterios y poseo todos los conocimientos. Si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero falta amor, nada soy. Esa es Primera de Corintios. Ese es otro versículo que quería hablar sobre la fe. Primera de Corintios 13:2. Amén. Porque si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, y si poseo todo conocimiento, pero quiero enfatizar es, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, nada soy. Si tengo una fe. Y otro es Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces es un don el cual usted tiene que aumentar. Yo he estudiado y lo que he podido aprender es que la fe tiene niveles y la fe va en aumento. Amén. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Romanos 12:6 dice, si tengo el don de profecía, úselo conforme a la medida de vuestra fe. Si tengo el don de profecía, por ejemplo, tengo que usar la medida de vuestra fe. O sea, si tienes fe y tienes el don, es la chispa que enciende el don del profético, ¿me entiendes? Y otra cosa porque no quiero llenarlo tanto de muchos versículos, pero en Lucas dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces, la fe tiene aumento, es un don que puede a veces achicarse, te dice, Señor, yo creo que tú no puedes hacer esto. Pero para otras cosas de repente tú dices, Señor, pero yo siento o en algún momento crees que puedes hacerlo porque hay un aumento de fe. Entonces es necesario que tengamos la fe en aumento, en gloria, que nuestra fe nunca decaiga porque ese don está en ti. Yo sé que ese don está en ti. El don de fe fue depositado al cual tú creíste por Jesucristo, que Él resucitó de los muertos, que la tumba quedó vacía, que Él vendrá otra vez. Ese es el don de fe. Amén. Y ese don se aumenta. Tal vez uno tenga medidas, una pequeña medida, un porcentaje menor, pero algo hay. Como decía la viuda, no tengo nada, pero tengo un poquito de aceite. Y luego vino el profeta y aumentó y pasó lo que pasó, ¿verdad? Otra cosa que dice aquí en Marcos, precioso, Marcos 9,
del 23 al 24, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero pasó algo. Ayuda a mi incredulidad. Él estaba reconociendo de que creía, pero faltaba algo ahí. Ayuda que esto se confirme, ¿sabe? Que yo pueda aumentar mi fe. Y así decían los discípulos. Amén. Aumentanos la fe. Necesitamos pedirle al Señor que nos aumente la fe. Que ese don de fe se avive en nosotros. Nosotros tenemos que ser reconocidos por una comunidad cristiana llena de fe. Que aún crea que Dios puede hacerlo posible. Tenemos que levantarnos en fe, amado hermano. Amén. Y quería hablarles sobre esto porque la fe es el don más necesario, hermano, hoy. Los demás dones se manifiestan por el motor del hombre y la mujer de Dios, que es la fe. Nada se basa si no hay fe, amado hermano. Por eso usted cree que Dios le dedica un capítulo en Hebreos a todos los héroes de la fe y le llama unos amigos, otros mis profetas, otros mis siervos. Pero a cada uno hay mujeres ahí también llamadas, mujeres de fe. Rahab fue llamada una mujer de fe, ¿o no? Todas esas mujeres fueron llamadas mujeres de fe. Y es necesario que nosotros, y el Señor nos llame hombres de fe, mujeres de fe, gente que pueda creer que el aumento de fe viene a nosotros. Amén. Que podamos creer las cosas imposibles para nosotros, posibles y muy naturales para Dios. Mucha gente dice lo sobrenatural de Dios. No, lo sobrenatural del humano. Para nosotros lo natural es la naturaleza divina de Dios. Para que nosotros eso, wow, impresionante, porque somos seres humanos. Estamos limitados a tiempo, espacio, hora, materia. Pero Dios no está limitado. Para Dios es su naturaleza. Para Dios hacer algo o no hacerlo está en su plena y absoluta voluntad. Qué precioso es eso. A ese Dios todopoderoso es el cual servimos. Sí, amén. Gloria. A mí me impresiona eso. Amén. Entonces todos ellos que fueron nombrados hombres de fe simplemente fue por algo, por su fe. Porque muchos de ellos muchos de ellos eran sujetos a pasiones, como Elías, lo dice la palabra. Muchos de ellos fallaron, muchos de ellos no estaban o en algún momento se debilitaron en la fe, pero aún me queda un poco. ¿Cuántos pueden creer y decir, aún me queda un poco? Y con un poco el Señor puede hacer algo muy grande. Con algo muy poco el Señor puede hacer algo muy grande. Yo no sé qué el Señor le está hablando hoy, pero si te queda algo de Dios, Dios puede hacer algo. Amén. Si te queda algo de fe, cree que el Señor lo va a hacer. Si le puedo pedir que me traigan un poquito de agua, por favor. Los dones de sanidad. Tenemos, como es una enseñanza, es una palabra práctica, quería darle ejemplos y no hablar tanto de lo que es experiencias personales. Le quiero hablar sobre una sanidad que ocurrió en Hechos 3, comenzandito. Hechos 3, del 3 al 9. Pedro y Juan sanan a un cojo, amado hermano. Y cuando vino a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si te queda un poco, amado hermano, levántate y anda, dice el Señor. Levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor hoy? Yo no sé, yo quiero que este miércoles sea un miércoles distinto. Yo le vengo a hablar a gente de fe hoy. Yo no sé por qué, pero yo sé que pasa algo ahorita que estamos como muy cómodos. Estamos como muy cómodos. Aunque sea enseñanza, esta enseñanza, amado hermano, tiene que cambiarlo usted. Porque si no, y tiene que cambiarme a mí también. Tiene que cambiar mi forma de ver las cosas. Amén. Amado hermano, todavía hay tiempo, todavía hay esperanza. Amén. Yo le hablaba hoy en la red a los hermanos que aún no se acaba el año. Mucha gente ya
con procrastinando lo que pasó el año pasado. Procrastinar es para dejar para luego, decir, bueno, ya el año que viene ya lo hago, o ya el Señor lo hará. Hermano, el Señor todavía está a tiempo de hacerlo. ¿Quién quita que pueda hacer hoy? En 24 horas lo que Dios quiera hacer en tu vida, en tu casa. Por eso me llena tanto de felicidad hablar de los dones del Espíritu. Hablar del Espíritu Santo. Eso para mí es un privilegio, amado hermano. Aquí yo me paro y yo digo, Señor, qué privilegio poder hablar de lo que tú haces en medio de tu pueblo. Qué privilegio poder hablar con lo que tú has realmente empoderado a tu gente. Y no porque ahí sí no hay título, no hay ministerio. Eso fue dado para todos, para ministrar, para ayudar, para edificación, para exhortación, para reconciliación. Todos los dones espirituales son para afirmar y ayudar a la iglesia. Usted cuando vaya a reinar, usted no usa lo que el Dios le dio. Aproveche y dígale, Señor, si no tengo ninguno, pídale al Señor. Y Él dará y sobra en abundante. Amén. Gracias, Jesús. A mí me encanta esto porque Él agarró, se levantó, se afirmaron sus tobillos, se paró en pie, alzó, entró para el templo, dio gracias y no dejó de alabar a Dios. ¿Te imaginas una persona que era coja? Una persona que cojeaba y de repente ya puede saltar, brincar. Yo no sé si a usted le ha acontecido eso, tal vez usted no ha tenido esa experiencia, pero eso nada más tiene que conmovernos a nosotros y decir, Señor, yo también creo. Otra cosa muy impresionante que habla Ananías, cuando Ananías es usado por el Señor para sanar a Pablo. Muchos saben esa historia, ¿verdad? ¿Saben? Ayúdenme ahí, pues. Alguien me ayude rapidito. ¿Qué pasó allí? Pablo había quedado ciego. Sí. Porque el Señor lo derribó porque perseguía a la iglesia. Así y entonces es. el Señor ordena que vaya hacia donde Ananías, o Ananías que vaya hacia donde Sí. Pablo. A los dos le avisa. Y orara por él. Amén. Imponiéndole las manos. Qué precioso. Así es, dice que en Hechos 9, del 17 al 18, anótelo, si quieren no lo busquen, yo se lo digo, porque este es un verso que lo hemos leído muchas veces. Dice, entonces Ananías entró en la casa y poniendo las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, yo estaba profetizando ya, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No solamente te voy a sanar, sino que te voy a llenar, dice el Señor. No era Ananías, era el Señor que lo mandó. Pero el Señor tiene que usar a alguien. Tiene que usarlo usted, tiene que usarme a mí. Amén. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? El Señor es mí aquí, envíame a mí. Ananías no se escuchó antes por ser profeta, por conocerse en las Escrituras, pero el Señor usa a quien sea. Y el Señor levantó a Ananías para sanar y salvar también a Pablo, convertirlo en un Saulo a Pablo. Amén. Amén. Y dices, al momento le cayeron de los ojos como escamas. Yo no sé, me gustaría estudiar este verso, si estaba hablando literalmente o realmente estaba hablando en el espíritu, porque me parece grandioso, sea de cualquier manera, pero de sus ojos cayeron como escamas. Fíjese esto, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Me encanta esta historia, me voy a enfocar un poco en ella porque dice, yo quiero saber a ustedes si algo le ha quedado de todo lo que hemos hablado anteriormente y hoy. ¿Cuántos dones podemos ver en esta historia? Con la sanación de Pablo. Por encimita, algo que me diga uno. Sanidad. Don de sanidad. Aleluya. Sí. Sí, ¿cuáles dones? Hay varios allí. Los que se ven ahí en esa historia. En esa don de la fe. Gloria a Dios. Ahí ya estamos diciendo. ¿Cuál más? Don profético. Y otro don que está por ahí es don de ciencia y revelación. Le explico. Dios le muestra la calle. Anteriormente, después te lo busca. Le muestra la calle, la dirección, la enfermedad y la situación actual. Eso es un don de ciencia y revelación. Eso lo puede dar Dios. Eso no es brujería. Eso es don de Dios. Amén. Que ahora Satanás imita y puede saber ciertas cosas. Es verdad también. Pero el don de Dios trae revelación, trae ciencia, pero siempre trae algo más. Que es el don profético. ¿Qué tú haces diciéndole a alguien una fecha de nacimiento o un nombre
si Dios no te ha dado algo, si no te ha dado una palabra, entonces eso va junto. Luego vemos el don de fe que decía mi hermano, es creer que Dios te está hablando y creer que Dios, y aparte tener la fe para ejecutar lo que Dios te está hablando, porque el Ananías dice, pero será mi mente. Dice que en un momento la voz de Jehová habló y Samuel lo escuchó, ¿verdad? Pero él no conocía porque era muy pequeño aún y no había escuchado nunca al Señor. Y le pregunta a Elí, iba a decir Elías, a Elí, ¿tú me estás llamando? Y Elí le dice, no, yo no te estoy llamando. Y vuelve por segunda ocasión, y a la tercera ocasión Elí le dice, cuando te vuelva a llamar, ese es el Señor. Di, heme aquí, habla que tu siervo oye. ¿Qué pasa? Que una experiencia nueva para el profeta Samuel es una experiencia ya normal para el profeta Elí. Pero lo que pasa es que el profeta Elí ya no estaba escuchando. Y lo nuevo de Dios ya estaba empezando a escuchar. Yo no sé cuántos nuevos de Dios van a levantar aquí. ¿Cuántos los Samuel, el Señor va a decir, heme aquí? Y los Elí van a decir, bueno, ese es papá que te está hablando. Aprovecha que ahí está tu llamado. Amén. Eso es lo precioso de Dios. Amén. Que a veces una persona puede tener mucho recorrido, pero porque tenga mucho recorrido no puede decir que tenga el Espíritu Santo, esté trabajando sobre él. Puede tener mucha experiencia, pero ya cuando Dios voltea y quiere poner su unción sobre otra persona, hay que dejar que el Espíritu guíe y direccione. A uno menor, a uno tal vez sin la preparación o el tiempo que tenía Elí. Así le pasó también con Saúl y David. Cuenta la historia prácticamente algo parecido. Sabes que a veces a Dios, y sí, el pueblo se ungió a Saúl, pero de momento ya el Señor redirecciona y llama a David, ¿verdad? Y yo no sé cuántos David, cuántos Samuel, cuántas personas van a empezar a escuchar, cuántos Ananías, cuánta gente de a pie como nosotros va a empezar a escuchar al Señor, va a decir, heme aquí, Señor, yo quiero ser usado, yo quiero escuchar hacia ti, yo quiero ayudarte en sanidad, yo quiero que el Señor sane por medio de mis manos, por medio de mi oración, quiero escuchar don profético, quiero escuchar don de sanidad, quiero escuchar tener la fe aumentada, que pueda creer más en ti, que traiga tu reino de vuelta. Señor, todos esos dones, quiero que tú por lo menos te manifiestes en uno en mí, porque podemos ser usados por el Espíritu Santo, amado hermano, con el Espíritu que proviene de Dios, con los dones espirituales. Amén. Amén. Y a mí me impresiona mucho esto, el don de fe. Luego viene el don profético. ¿Por qué viene el don profético? Le explico. Dice, instrumento útil me es Pablo para predicar. Ya le cambió el nombre. Para predicar a los gentiles y lo que Dios iba a hacer con él. Sigue leyendo los versículos. Dice, instrumento útil me es este, dice el Señor. O sea, ahí está el don profético, porque no solamente, ya le quitan las escamas, ya hay varios dones manifestándose, sanidad, fe. Y ahora le dice, no solamente eso, yo a ese hombre lo voy a preparar. Y tú piensas que estás tocando un antiguo asesino, un ex asesino, ex perseguidor, y lo voy a convertir en un seguidor de Cristo. Amén. Voy a convertirlo en un rescatador de almas. Y todo lo que el diablo lo usó, lo voy a utilizar el triple. Y lo voy a usar para escribir el Nuevo Testamento. Y usted se va a documentar y a leer por gracias a que el Señor usó un Pablo. Y lo sacó y lo levantó y lo mandó y mandó un Ananías sin nombre. Gente sin nombre se va a levantar en nombre de Dios y va a empezar a profetizar en silencio y a hablarle a su casa. Y va a decir, mi hermanita no sé quién habló sobre mí y me ayudó y oró por mí y el Señor me ayudó y el Señor se manifestó y el Espíritu Santo la tomó. Vamos a empezar a creer en esto. Vamos a empezar a creer en esto para poder ver esto real en nosotros. Amén. Ahí ya vemos 4 dones específicamente. Yo no sé si hay algún humano en esa historia, póngasela a leer y cuando venga la próxima me dice, en esa historia de Ananías y Pablo, no solamente está ese don, sino hay muchos más dones. Aleluya. Gracias, Señor. Y dice, quiero también hablarles sobre los dones de hacer milagros. Lo dice ahí en el 5, el hacer milagros. Le puedo dar un ejemplo rápido, resurrección de Lázaro. Milagro no es sanidad. Milagro es algo que estaba muerto, y el Señor lo cobra la vida, algo que ya no puede existir, el Señor lo trae otra vez. Amén.
Abrir el mar rojo es un milagro. Eso es algo milagroso, portentoso. Amén. El aceite de la viuda que fue usado Eliseo para dar aceite y para que su hijo no sea, es un milagro de Dios. Un lugar donde no hay, el Señor manda y hace un milagro. ¿Cuántos creen eso? Un lugar donde no hay sequía, el Señor manda lluvia. Eso es un milagro. El maná del cielo. Esos son milagros. Gracias de Dios por este momento, Padre. Y dice los dones de emisión, amado. Mira, se me fue. Ese es el primero que estábamos hablando antes, ¿vale? No, ese es el que estábamos hablando el mes pasado, sí. No, y los dones, vale, los dones de emisión, amén, ahora sí. Son los dones que dicen algo. Ahí vienen los dones que es diversos dones de lengua, otros interpretación de lengua y el don profético. Esos son los dones, unos que hacen, otros que revelan, y ahora vamos por los que dicen, los dones de emisión, que emiten algo, amén. Entonces, están estos tres dones, el don de la profecía, amén, de la profecía. Dice Primera de Reyes 13:1, dice, entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso es un don profético. Quiero también hablarles sobre un don profético sobre el Mesías. Miles de años antes. Hay mucho en el Antiguo Testamento de profecía porque las mayores escrituras son de profetas, menores y mayores, que se le cataloga, pero no hay profeta mayor ni menor, solo son profetas. Amén. Y se le llama así por la cantidad de escrituras o la cantidad de profecías. Pero aquí está Isaías, que es un profeta mayor, en Isaías 53:7. Angustiado él, usted puede leerlos antes y habla muchas cosas. Y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí se estaba refiriendo, ¿usted sabe a quién? A Jesús. Eso se llama una profecía mesiánica, amado. Es una profecía que hasta tiempo después la pudieron ver los discípulos, la pudieron ver las personas presentes, María que estaba en ese momento allí. Qué impresionante, ¿verdad? Que una persona le revele. Sí, amén. Haciendo paréntesis, complementando lo que estaba enseñando Daniel, el milagro más notorio del Antiguo Testamento y el más largo, un milagro que se ejecutaba cada día, es que el pueblo de Israel comió 40 años maná del cielo. Amén. Una cosa impresionante y poderosa. Así es. Un milagro largo, 40 años. Mi hermana me lo acaba de decir también ahorita aquí. ¿Sí vio? Para que la confirmación de Dios. ¿Viste que el cuerpo de Cristo funciona? ¿Viste que los dones funcionan? Así es. El maná del cielo, 40 años comiendo maná del cielo. Qué sabroso. Y aún así se quejaban ellos. Si no vamos por allá y se renegaban. Queremos cebolla que había en Egipto. Queriéndole a cebolla cuando el Señor le estaba dando maná. Algo que nunca más después se vio. Algo que nunca más después probaron. Queremos carne. Queremos secreto ibérico. Ay, gloria a Dios. También. El Señor, si le manda un pernil y una yaca, también se quejan. No quería empanar nada de eso. No, le sacan las aceitunas, la alcaparra, el pan de jamón. Amado hermano, el pueblo se quejaba. Pero el Señor es fiel. ¿Y sabe quién estaba intercediendo ahí? Un profeta llamado Moisés. Que decía, Señor. Bueno, eso es un tema muy largo. Y ahí nos vamos para ahí y ya eso es precioso, pero el Espíritu sabe todas las cosas. Moisés, a mí me encanta porque Moisés puede interceder y sugerirle al Señor. Las mujeres sabemos de eso. Las mujeres saben porque están por ahí en Éxodo. Un hombre que tenga la valentía de poder hablar con Jehová y decirle, Señor, yo vengo a sugerirte que no lo hagas. Porque wow, el Señor es precioso, amén. Bueno, y continuamos aquí y otra de las cosas es Eliseo, también usado. En Segunda de Reyes 4, él dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu siervo. Amén. Amado hermano, el profeta Eliseo, Dios les bendiga a los chicos que están llegando, Dios les guarde.
Y el profeta Eliseo de repente suelta esa palabra. También eso es una palabra profética. El año que viene. Sí, ¿verdad? El año que viene. Yo no sé para quién es esa palabra. El año que viene. Amén. El año que viene. Yo la agarro. El año que viene abrazarás a un niño. Gloria a Dios. Aleluya. No hagas burla. Yo no sé cuántas siervas van a decir. No hagas burla, Daniel, de tu sierva. No hagas burla. No. No creo. Señor. No voy a abrazarte. El año que viene unos días. Aleluya. Por eso se acerca pronto. Y me gusta mucho eso. Porque en 1 Corintios 14:3, que estábamos ahí, no me gusta que se mueva mucho ahí, por eso le estoy hablando salteado de lo que es. Aquí estamos bailando zapateado, como quien dice. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es el fin de la profecía. Si una profecía no tiene edificación, exhortación y consolación, el Señor cuando usaba a los profetas antiguos era para edificar algo, para restaurar algo. Un profeta que estaba para exhortación de algo, ¿se acuerdan Natán con David? Y para consolación, para restauración de algo. Lo que pasó con esta misma viuda, lo que pasó con la tsunamita, lo que pasó con distintas historias, ¿verdad? Que conocemos. Qué precioso es Dios. Ahora vamos a entrar en un tema, ya vamos aterrizando un poco ya. Y quería hacerlo corto para que usted también compartiera, porque usted también creo que Dios hoy, este año, quería cerrar este año con los dones espirituales, porque no sabemos cuándo el Señor va a empezar a activar más dones que ya usted tiene y seguramente no lo sabe. Amén. Los dones de género de lengua. Hermanos, los dones de género de lengua pueden ser lenguas terrenales, en otra traducción, y otro puede ser lenguas extrañas, se dice en una traducción, o lenguas espirituales. Lenguas extrañas o lenguas espirituales son traducidas en lo que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces hay dos tipos de géneros dones de géneros de lengua. El don de lenguas terrenales, porque también es un don que tú puedas profetizar o puedas empezar a hablar en lengua en otro idioma que tú nunca has sabido. Amén. Tengo testimonios de un hermano que nunca había hablado en lenguas en su vida, estaba yendo siempre al monte a orar con un hermano, y él nunca había hablado ese idioma, y de repente empezó a hablar en portugués, y empezó a profetizar en portugués, y el otro hermano se empezó a quebrantar, porque el Señor le empezó a decir una palabra, y él dijo, yo no sé ni lo que dije, pero la otra persona sí. También hay un testimonio de un hermano que entró a un supermercado, y lo tomó el Señor, y empezó a hablar en una lengua extraña, y una persona que estaba reponiendo en el supermercado, y él decía, Señor, yo no quiero hablar porque me da pena. Y empezó a hablar, ser tomado por el don de lenguas, empezó a hablar en lenguas, en distintas lenguas. Y cuando la persona se acerca, la persona que está reponiendo, dice, esa persona se está callando, pero está hablando en mi idioma. Y ese idioma era hindú. Y el Señor estaba confrontando a esa persona y mandándole un mensaje. Esa persona creyó en el Evangelio, y ese momento fue y el Señor le predicó. Entonces, hay experiencias espirituales a causa del don de lenguas terrenales, de lenguas que son humanas, que Dios repartió también en algún momento en la torre de Babel, ¿se acuerdan? Amén. Y están las lenguas extrañas y espirituales. 1 Corintios 14:4. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Para entenderlo un poco, déjame tomar un poquito de agua y vaya digiriendo usted también eso. Dice el 2, ¿quiere leerlo el 2? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿Entendió ese versículo? Quiere decir que el que habla en lenguas no le está hablando a un hombre, sino que está hablando un lenguaje espiritual y Dios está comunicándose con él. Es un idioma que aunque tú estés hablando, el Señor también te está hablando. Es algo espiritual que el que lo ha experimentado sabe que la llenura del Espíritu se siente en ese momento. Le podemos testificar de eso. Por eso quiero ir rápido, porque yo quiero que usted participe con los dones que usted tiene, con los que ha experimentado en Dios. Amén. Entonces, aún habla misterio, amado hermano, por el Espíritu. Pero entonces dice, el que habla, el 4, ahora sí, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Está haciendo edificio interno, está ahí fortaleciéndose porque tú sales encendido. Es algo que cuando usted habla lenguas extrañas, amado hermano, usted sale, no sé, con un fuego que usted no puede entenderlo.
usted sale avivado sí o sí, o sale constreñido, el Señor te toma. Y yo quiero que los hermanos que no tienen experiencia en eso puedan en algún momento experimentarlo. Amén. Amén. No, hermano, como que no quieren mucho. Y, Amén. amén. Y eso es algo muy importante, amado hermano. Que uno mismo, que el Espíritu Santo nos edifica cuando hablamos con Él. Amén. Es importante porque eso es precioso. Eso no necesita intermediarios. Es tú y el Señor hablando. Por eso es necesario que a veces, si usted tiene ese don, no lo reprima. Tal vez cállelo un poco, pero fluya en el don que Dios le ha dado. Amén. Dice primera de... vale. ¿A quién le hablas? Le ponía yo, y es el 2 que nos contesta, que hablamos al Espíritu y por el Espíritu. Amén. Porque el que habla en lengua, hermano, no es para el hombre, sino para Dios. Amén. Y las lenguas terrenales las podemos ver en Hechos 2, 4 y 6. Y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerda de esa historia en Hechos 2? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablase. Y el 6, y echó este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Habían ahí personas de distintos lugares y empezaron a decir, oye, este está hablando mi idioma, este está hablando. Había muchos turistas, como si usted agarra, y cuando sale está en Santa Cruz y de repente aparca ese yate inmenso y empiezan a salir un montón de gringos, de árabes, de chinos, y usted empieza a hablar. Imagínate que el Señor, estamos ahí predicando manantial de vida y empezamos todos a hablar en lengua. El Señor desciende como llamas de fuego y se coloca sobre las cabezas y empezamos a hablar, y lo que estamos haciendo es predicando en su idioma. Es impresionante que una persona que llega en mandarín y esté hablando usted de parte de Dios en mandarín. Entonces imagina que usted esté llegando ahí, una persona en hindú, está hablando usted en hindú, está hablando usted en un idioma o en un dialecto más difícil todavía, en un dialecto indígena. Wow, qué precioso tiene que ser eso. Entonces, en el Mercy Chi pasó algo similar cuando estábamos predicando. Allá el Señor, estábamos hablando y yo no sé si pusimos a traducir antes o después, pero pusimos a traducir en inglés y estaban personas que dijeron, wow, pero esta gente estaba predicando, estaba en el hermano Edgar. Y empezaron a decir, pero ¿qué esta gente está predicando? Y de ese día hicimos un enlace precioso con lo que es el Mercy Chi. Tal vez una asociación o un lugar donde que nunca iba tal vez a cuajar con manantial de vida. Estamos aquí en Añaza, nunca pensamos, pero ese día lo había preparado Dios. Y ya han pasado años y tenemos buenos enlaces con ellos. Y tenemos personas que nos reciben allí, que nos dejan pasar, que podemos saber lo que hace su ministerio también. Ellos también pueden ser edificados. Tengo contactos con ellos. Estamos orando para ver si vamos para allá, para Senegal, para Mali, para todos esos lugares en el nombre de Jesús. Yo no sé quién se anota de misionero. Yo manos abajo todavía. Para allá no quieren, ¿no? A usted le gusta más Alemania, Francia, cosas que suenen así más europeas, ¿no? Sí. Gracias, Jesús. Y hay un don, el cual es el don de interpretación de lenguas. Este don me impresiona mucho porque es uno de los dones más difíciles, creo yo, de ver hoy en día. Es un don el cual, que estábamos hablando la otra vez, ¿se acuerda? Que quedamos como medio picados allí. Que es muy raro ver un don de interpretación de lenguas, amado hermano. No se habla mucho en las iglesias. Vemos mucha gente hablando en lenguas, revoloteándose, tomadas por el Espíritu, gente profetizando, sea de Dios o no sea de Dios, gente hablando con dones de sabiduría, gente enseñando con don de maestro, con palabra de ciencia, de sabiduría de parte de Dios. Pero el don de interpretación de lengua se ha desaparecido, ¿no? Y en algunas ocasiones, amado hermano, yo he visto, en algunas ocasiones, muy puntualmente, he visto una persona interpretándose ella misma la lengua. Eso es lo que he podido ver. No sé si usted se acuerde de algo. Pasa que la persona empieza a hablar en lenguas, por ejemplo, ahorita en este momento, y luego pausa y dice, porque el Señor quiere hacer esto en nosotros. Y él no sabe que está interpretando, o sí lo sabe, y está siendo usado por Dios para hablarle al pueblo. Pero cuando uno está en el Espíritu, uno atiende a eso y puede decir, está interpretando su propia lengua. Pero si tú no estás conectado y tú dices, es que está hablando cosas que no son, o está hablando ahí en lengua y no se entiende, y habla en español y habla en lengua, y tal vez muchos de aquí nos ha pasado y no lo sabemos. Pero estamos pidiéndole al Señor que nos consolide ese don, porque nosotros somos una iglesia pequeña pero fogosa.
Nosotros somos una iglesia pequeña, pero deseamos todo de parte de Dios y amamos al Espíritu Santo y deseamos que el Señor nos use. Entonces, ese don vamos, y quedamos la última vez que íbamos a empezar a pedir para que el Señor levante a un intérprete. Y aquí se pueda fluir la lengua y las hermanos puedan interpretar la lengua. Amén. Yo creo que darle la libertad al Espíritu Santo a veces es necesario. Y dice eso, le quería hablar puntualmente sobre eso, que la misma persona interpreta la lengua. Eso es lo que yo he visto. Tener en cuenta, hermano, algo puntual. No sé si el Señor me ha dado la sabiduría para explicártelo, pero la interpretación no es traducción. Quiero que sepas que el interpretar lengua no es traducción. Amén. Porque la traducción es algo que tú escribes, que viene del humano. La interpretación es sacar el mensaje de parte de Dios y soltarlo. Amén. Es una interpretación. Amén. Es cuando tú agarras una canción y tú fluyes en la canción o agarras una canción de otra persona y la interpretas, ¿verdad? Pero cuando tú traduces algo, es distinto. Amén. Eso es lo que le quería hablar también, porque creo que el Espíritu Santo revela el mensaje. Entonces existe un don de revelación interno con el Espíritu ahí. Cuando una persona interpreta una lengua, es una revelación. Por eso es interpretación. No es una traducción literal de lo que él está hablando allí con la persona que está hablando en ese momento. Y ese don de interpretación necesitamos pedirlo, amado hermano, porque es necesario. Dice 1 Corintios 14, vamos de nuevo allí, estamos entre el 2 y el 14, 2 y el 14. Porque es la iglesia al cual Pablo habla específicamente de eso, aunque después en Hechos vemos muchos dones. Todos los dones en Hechos están. Dice muchos teólogos que los hechos se pusieron hechos de los apóstoles, pero realmente muchos dicen que se tenían que llamar hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ahí es donde se ve manifestado todos los dones del Espíritu. Y dice Hechos, 1 Corintios 14, 26 y 27. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reuní, cada uno de vosotros tenéis salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y un intérprete. O sea, lo que quería decir Pablo, seguramente lo que estaba aconteciendo en ese lugar es que todos hablaban en lengua y no dejaban que el intérprete lo hiciera. Él decía, hágalo todo en orden. Entonces hablen 3 y calle, y el espíritu que estaba en el intérprete ahí, interpretar. Amén. Entonces, el Señor nos habla hoy que necesitamos pedir también que el Señor levante intérpretes en el pueblo. Levante. Yo no sé si usted algún conoce aquí en Tenerife, pero no sabemos de alguien que el Señor le pueda revelar. Tal vez un momento puntual, pero que el Señor afirme a alguien con un don de interpretación. Amén. Para que podamos fluir también en lenguas. Amén, amado. Y quería preguntar aquí a la iglesia, ¿para qué el Señor pone todos estos dones? Ya lo he dicho entre toda esta palabra y muchas veces, pero ¿para qué específicamente? Para servicio, para edificación. ¿Para qué más? Para exhortarnos, para ayudarnos, para alentarnos. Amén. Mira, yo le puse aquí, es para edificación de la iglesia, para exhortación, para restauración, para avance. Los dones son para direccionar, guiar, hermano. Es para sanidad, es para poder, para empoderar a la iglesia. Para eso ha venido el Espíritu Santo. Amén. Y recibiréis poder. ¿Se acuerda de eso? Amén. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y también, hermanos, para los que no han visto o podido conocer al Espíritu Santo, también estos dones están abiertos. Aconteció en Hechos 2, mejor dicho, uno de los libros más poderosos en lo que es el Espíritu Santo. Muchos creían, hermano, porque esto no solamente, quiero que lo sepas, no solamente es para el pueblo. Amén. Los dones son para los siervos y para nosotros, ¿verdad? Para la iglesia. Pero esto no solamente es para que nos edifiquemos nosotros. Porque la palabra nos deja dicho aquí que muchos creían por el testimonio. Muchos creían por el testimonio. Y ver la gloria de Dios en medio de nosotros
va a hacer que otros crean. Otras personas van a empezar a creer porque las personas no eran las que estaban en el templo. Muchas personas empezaron a creer y empezaron a seguir por los milagros, porque dice, y esto los seguirá. A los que creen, estas manifestaciones del Espíritu les van a seguir. ¿Usted cree? Amén. ¿Viste por qué volvamos todos al don de la fe? Lo importante que era. Porque al que cree esto, el Señor lo va a seguir con todas estas manifestaciones. Amén. Son necesarios, pone aquí, son necesarios. ¿Para qué son necesarios? Totalmente, amado hermano, reflejan a Dios mismo trabajando en la tierra, en su vida, en la vida de su hermano, en la vida de cada uno de nosotros. Los dones reflejan simplemente una parte de Dios aquí. Amén. Porque el Espíritu Santo es Dios aquí mismo con nosotros. Amén. Nos basta solo con recibir y creer. Yo hacía esa pregunta allí. Usted le basta solamente, y quiero que hoy mediten esto, solamente esperar que alguien con algún don utilizado por Dios, porque creemos que los utiliza Dios, venga y usted simplemente se quede en el don de fe y recibir impartición de parte de Dios por medio de un hermano. Yo creo que necesitamos pedir al Padre que el Señor también nos use de alguna u otra manera. O que en algún momento podamos tener una experiencia de que Dios nos use. Que yo sé que usted me va a contar alguna experiencia, ¿vale? Alguno yo sé que sí, y si no se recuerda, el Espíritu se le va a traer a la cabeza, a la memoria, porque yo sé que muchas personas han sido utilizadas por Dios en algún momento con los dones espirituales y no lo saben aún. Y otra cosa que quería decirles, y que esto nunca se le olvide, hermano, siguen vigentes. Los dones espirituales siguen vigentes. El Espíritu Santo sigue vigente. El Padre se declara, habla con nosotros, está con nosotros, es el mismo Espíritu Santo, pero se refleja en el Antiguo Testamento como Jehová, como Yahweh, como Jireh, ¿verdad? Luego pasamos la época que es cuando Jesús viene a la tierra. Qué glorioso. Muchos decimos, oh, me fuera encantado ser discípulo, me fuera encantado estar con Jesús. Muchos se emocionan y ven de shows y dicen, wow, qué serie tan preciosa. Uno dice al Señor, otro no le gusta mucho. Otro dice, no, yo quisiera estar con los tiempos de Elías o guerreando con David. Cada uno se mete, pero a usted le tocó vivir esto en este tiempo, donde el Espíritu Santo está con usted, donde usted no cree por vista, sino por lo que Dios ha hecho en su vida. Usted cree por fe. Usted le tocó vivir el tiempo de la fe, del avivamiento, del Espíritu Santo, de los dones, de la manifestación del Señor. En medio nuestro no está Jesús físicamente como hombre, pero está depositado como Espíritu sobre usted y lo ha capacitado usted para llevar las buenas nuevas, para predicar, para sanar, para levantar al enfermo, para levantar al caído. ¿Tú estás seguro de esto, amado hermano? Yo quiero hoy que tú te levantes y vamos a orar por esta pequeña enseñanza, el cual el Señor ha traído con poder para levantarnos. Yo con esto, amado hermano, cierro lo que es la enseñanza de los dones espirituales. Después podemos hablar lo que es el fruto del Espíritu, por ejemplo. Amén. Después podemos hablar qué es el Espíritu Santo. Después el Señor va direccionando todas las cosas. Pero es necesario que sepamos cuáles son los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué son? Y yo creo que hoy, si no te quedas con algo, te quedas como picado. Te quedas con ganas de leer y de buscar Corintios, y de buscar Hechos y decir, ¿qué pasó ahí? Que Daniel me dijo que pasan cosas. O por qué yo leí de Mateo a Juan y yo no me di cuenta que Jesús estaba ministrando bajo los dones del Espíritu. No solamente eso, amado hermano, Jesús necesitó la unción del Espíritu. Esperó primero ser bautizado, pero también el Espíritu vino sobre Dios, sobre Jesús. ¿Cuántos lo creen? O yo estoy hablando cosas que no sean versículos bíblicos. Yo estoy hablando de que Jesús mismo nos quiso darnos, entrar en razón y decir, yo estoy haciendo todo esto para que ustedes vean que el Espíritu va a venir sobre ustedes, y descendió el Espíritu como paloma sobre el Señor y lo ungió. Y el Señor de ahí fue capacitado, porque el Señor sabía que sin la unción del Espíritu Santo no podemos resistir al diablo.
¿Sabe por qué? Porque después de ahí, tiempo después, capítulo después, viene Satanás y lo lleva al desierto. Y tú sabes con cuál fue la defensa del Señor. La palabra del Espíritu Santo. Fue la palabra cual él se ciñó y dijo, esta palabra, usted sabe esa palabra, viene ¿por qué? Por la fe. Por la fe, la palabra. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, el don, la fe, la palabra, el Espíritu Santo, todo están enlazados. Todo está en una sinergia perfecta, amado hermano. Hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo descienda en este lugar y nos lleve y nos pueda tocar. Gracias, Señor, por este tiempo. Espíritu Santo, ven y llénanos. Ven y llénanos, Espíritu de Dios. Ven y desciende sobre nosotros. Gracias, Padre, por poder escudriñar las Escrituras, Señor Jesús. Poder hablar de ti, Espíritu Santo, poder entender que fuiste hecho, Señor Jesús, y quisiste depositarte en nosotros. Y somos personas que portamos gloria, que portamos el Espíritu de Dios sobre nosotros y dentro de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has ungido con poder. Nos has llenado. Señor, perdónanos si muchas veces, oh Padre, hemos querido vivir en otra época, estar en otro momento, oh Padre, renegar de lo que estamos viviendo, Señor. Oh Padre, pero nosotros vamos a verte reinar, vamos a ver venir tu reino de vuelta, Señor. Somos privilegiados, Señor Jesús, oh Padre, de estar empoderados con el Espíritu Santo. Y esto sí es un verdadero empoderamiento, es un verdadero empoderamiento de amor. Oh Señor, que tú te has querido depositar en nosotros, eso es un milagro. Gracias, Espíritu Santo, empieza a moverte en este lugar, empieza a tocar las personas, Padre, dones de sanidad, no solo, Señor, que puedan recibirla, sino que puedan también darla. Personas, Señor, que empiezas a ungir, Señor, oh Padre, con dones de lengua, con don de profecía, con don de palabra de ciencia, con don de palabra, Señor Jesús, de discernimiento de espíritu, que es tan necesario en estos momentos. Oh Padre, con don de sabiduría, Señor, de palabra de sabiduría. Empieza personas que empiezan a ser sabias, oh Señor Jesús, pero sabias porque proviene de ti, Señor. No inteligencia vana, Señor, sino inteligencia de parte del Rey, Señor Jesús. Oh, gracias, Espíritu Santo. Y que nada robe, Señor Jesús, lo que ha sido depositado hoy. Vamos a empezar a adorar al Señor allí.